tenemos aquí tres propiedades, ¿sí? Tres propiedades que nos van a servir bastante para lo que es propiedades con ángulos, ¿sí? Primero la propiedad del ángulo recto, ¿cierto? Si apreciamos, vemos bien acá la propiedad del ángulo recto, eh, el cuadrito, ¿cierto? El cuadrito que ustedes pueden apreciar en esta zona, ese cuadrito vale 90 grados, ¿no? ¿Cierto? Cada vez que ven un ángulo en forma del cuadrado, es un ángulo recto, 90 grados, ¿ya? Quiere decir que ese ángulo recto ha sido dividido en tres partes para esta propiedad, ¿no? Teniendo como partes el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo phi. Tenemos esos tres y la suma de los tres es igual a 90. ¿Está bien? Entonces, la suma de las partes, recuerden esto siempre, la suma de las partes es igual al total. ¿Sí? Entonces, esa es la propiedad básica. Simplemente toda la suma de las partes, ¿sí?, en que se divide un ángulo es igual a su total. En este caso, como ustedes pueden ver en la primera propiedad, el ángulo recto se dividió en tres partes. Entonces la suma de esos tres ángulos me sale 90. Entonces eso es todo, ¿sí? En la segunda propiedad vemos el ángulo de una vuelta, ¿cierto? Una vuelta completa. Igual, este ángulo de una vuelta completa ha sido dividido en 5 ángulos, ¿ya? Entonces quiere decir que la suma de estos 5 ángulos es igual a la vuelta. Que saben que la vuelta es 360 grados. ¿Sí? Listo, entonces la suma de las partes es el total. Y la otra es la propiedad del ángulo llano, ¿sí? El ángulo llano. Cuando tenemos un ángulo llano y este ha sido dividido en partes, como para aquí ya se ha dividido en 4 partes el ángulo llano, quiere decir que la suma de sus partes, o sea, la suma de esos 4 ángulos en que se ha sido dividido, sería igual a 180 grados. ¿Está bien? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Siempre la suma de las partes total. Ahora que tenemos un teorema, dice: las bisectrices de dos ángulos adyacentes suplementarios. ¿Te acuerdas? En la clase pasada vimos esta palabra, suplementarios. ¿Qué cosa eran suplementarios? ¿Qué cosa eran ángulos suplementarios? ¿Qué me indicaba esa palabrita suplementarios? Porque el día de ayer le dije, no, complementarios y suplementarios, ¿no? ¿Se acuerdan? Complementarios y suplementarios. 360 es la vuelta completa. No sería. Ahí está Carlos. Suplementarios. Carlos me dice SX y es cierto. SX es igual a 180 menos X. Sí. Uh-huh. El suplemento es lo que le falta al ángulo para llegar a ser 180 grados. ¿Está bien? Eso era suplementarios, ¿ya? A ver, un repaso aquí rápido nada más para recordar lo que hicimos en la clase pasada en cuanto a ese aspecto. El complemento era, ahí me pusieron alguno ya, 90 menos X, ¿no? El complemento era lo que le faltaba para llegar a 90, ¿sí? El suplemento era 180 menos X. O sea, lo que le falta al ángulo para llegar a ser 180, ¿no? Ya, me dijeron 360. Sí, sí hay para 360. Ya, en ese caso no lo vimos porque es muy aparte. Replementario, ¿sí? Con R. Replementario era lo que le falta para 360, ¿no? Pero claro, lo básico que estamos trabajando es el complemento y el suplemento. Ya. A ver, volvemos al teorema. Decía, suplementario. Ángulos adyacentes. ¿Qué significa la palabra adyacente? Adyacente. Adyacente me indica que está junto. ¿Te acuerdas la vez pasada que vimos cateto adyacente?
¿no? Es el que estaba cerca al ángulo, el que estaba junto al ángulo. En este caso, ángulos adyacentes son los que están juntos, ¿sí? Adyacentes suplementarios, que están juntos y que a su vez estos me suman 180 grados. Ajá, ahí está Rizal, me dice, ángulos que tienen el vértice y un lado en común. Muy bien, esa es la teoría, ¿no? ¿Por qué un vértice común? Porque aquí, como pueden ver, tienen vértice común el punto O, ¿sí? Y el lado que me dice su compañera, el lado en común es el lado OB. ¿Está bien? Entonces ya, como le decía, bueno, adyacentes son ángulos que están juntos y que tienen que suman 180, no suplementarios. A ver, entonces, ¿cuáles son esos dos ángulos aquí? Porque yo acá veo 4 ángulos, ¿no? Me dicen ángulos adyacentes suplementarios. Solamente se dice que son 2. Pero acá yo veo 4. A ver, es que el primer ángulo sería OA o B, ¿cierto? Ese es el primer ángulo, A o B. ¿Y cuál es el segundo ángulo? OB con el lado OC. Ahí están los dos ángulos adyacentes suplementarios, ¿sí? Pero entonces, ¿qué cosa es OM y qué cosa es ON? Ahí está en la teoría, ahí lo dice. ¿Qué cosa sería OM y ON? Son bisectrices. ¿Y cuál es la función de una bisectriz? ¿Has escuchado la palabra bisectriz alguna vez? Bueno, de repente, ¿no? En secundaria. La mitad. Bisectriz tiene que ver con la mitad. ¿La mitad de qué? ¿La mitad de qué sería? Pues en todo caso, la función de la bisectriz. Ajá. La función de la bisectriz es dividir el ángulo por la mitad. Correcto. Muy bien. Eso es, ¿no? Es decir, que esa bisectriz, ¿sí? Esa bisectriz, en el caso OM, está dividiendo al ángulo AOB en alfa y alfa. ¿Te das cuenta del gráfico? Alfa y alfa. O sea, el ángulo AOB se ha dividido en dos partes iguales que serían alfa y alfa. Y la bisectriz ON está dividiendo al ángulo BOC en beta y beta. ¿Sí? Dos ángulos iguales, ¿no? Partes iguales. Claro. ¿Está bien? Listo. Eso es la función de una bisectriz. Divide la medida de un ángulo en dos ángulos iguales, dos partes iguales, ¿ya? En la mitad. Correcto. ¿Ya? Pero ¿por qué te explico esto? Porque esta teoría que te estoy explicando está en el examen. ¿Ya? Recuerda esto, porque esto lo viene en el examen, te va veniendo. Dos ángulos adyacentes suplementarios, ya sabes cómo se dibuja. Así se dibuja dos ángulos adyacentes suplementarios, ¿no? Dos juntos y que sumen 180. Es un ángulo llano. Sus bisectrices, ahí están bisectrices, ¿sí? Y según la propiedad, el ángulo que forma estas dos bisectrices es 90. ¿Sí? O sea, este alfa más este beta es 90. Aquí me dan aquí me están dando la conclusión. El ángulo MON es 90. Pero como yo sé, no sé cómo sé que es 90, porque me dice la propiedad, pero que hay alguna demostración o afirmación, cómo yo pueda saber que esto es cierto. Sí, se puede. A ver, demos la visión en todo el ángulo, ¿sí? Lo que vimos en la propiedad pasada, en la que vimos hace un momento. Este es un ángulo de 180. Suma de partes es igual al total, ¿cierto? Entonces, si sumo los cuatro ángulos en que se ha dividido este ángulo llano, debe ser 180. Lo que te expliqué hace un momento. Es decir, alfa más beta más beta es igual a 180. ¿Cierto? ¿Está bien? Entonces, resolviendo esto, alfa más alfa
es 2 alfa. Beta más beta es 2 beta. Esto es igual a 180. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más podría hacer ahí? Después de sumar todas las partes, todos los ángulos. Ya tengo que 2 alfa más 2 beta es igual a 180. Mitad. Puedo sacar mitad todo. Simplificar a la vez. O en todo caso, si no se entiende eso de mitad, como dice tu compañera, que está bien mitad, de una vez de arranque saco todo mitad. Puedo factorizar. También se puede factorizar y ahí sacar mitad. Ya, como tú prefieras, ¿ya? Entonces, podría sacar mitad directamente todos, o si no, para que se entienda, es una factorización. Le quito el 2 al alfa y al beta y me quedaría así. ¿Cierto? Factorizo 2, queda alfa. Factorizo 2, queda beta. Entonces, ese 2 que está multiplicando, pasa dividiendo, o si quieres, prefieres decirlo mitad, mitad, es lo mismo. 180 entre 2, 90. ¿Está bien? Entonces, eso es. Quiere decir que aquí vale alfa más beta vale 90. Ya está demostrado entonces que el ángulo MON que está formado por las bisectrices, el alfa y beta me suman 90. Para este gráfico, ¿no? Para este gráfico de ángulos adyacentes suplementarios. ¿Sí? Listo. Ya está, entonces tenemos aquí un poco de teoría, lo que también te decía de bisectriz, etcétera, ¿no? Ya, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si te digo yo, en el caso uno similar al teorema de que estamos viendo, si te digo yo, a ver, si tengo un ángulo, dos ángulos adyacentes, complementarios, ¿sí? Es decir, ¿sí? Que me forman 90. Ahí está, dos ángulos adyacentes complementarios. Acá sería A, O, B y el ángulo A o C, ¿sí? Son adyacentes complementarios. Quiere decir que aquí me forman 90 grados, ¿sí? Mira, estoy trabajando casi similar a lo que me decía antes. Tengo dos ángulos adyacentes, pero en este caso complementarios. Le trazo sus bisectrices, como en el caso anterior, bisectrices de A o B, bisectriz de B o C, ¿sí? Entonces acá sería, le pongo alfa, alfa, beta, beta. Dime, ¿cuánto mediría el ángulo? Vamos a ponerle aquí M o N, siguiendo la lógica de la propiedad anterior, ¿cierto? ¿Cuánto mediría el ángulo M o N? O sea, ¿cuánto me suma ese alfa y beta que está en el centro? Para este caso, si fueran ángulos complementarios. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto me sumaría esto? Eso de ahí. M o N. ¿Sí? ¿Alguna idea? Ajá. Muy bien. Eso es. Claro, Carlos tiene razón. Es 45. Sí, pues. ¿Por qué? Porque en el anterior vimos, mira, en el anterior vimos que era 180, ¿cierto? 180 suplementarios. Le marcaba las bisectrices, que es la mitad. La propiedad es que la bisectriz formaban 90 grados. 180, la bisectriz forma 90 grados. En este caso, es un ángulo de 90 grados. De todas las bisectrices, quiere decir que ese alfa más beta me va a valer la mitad, pues, ¿no? 45. ¿Sí? 45 grados. Entonces, eso para que tengan en cuenta también la relación que siempre existe, ¿no? Siempre la relación es de la mitad. Trazo bisectrices a 180, ese ángulo que se forma con bisectrices es 90.
Acá es ángulo recto 90 grados. Entonces el ángulo que se forma con la bisectriz sería 45 grados. ¿Sí? Listo. Ya está. Entonces, a ver, sabiendo esto, vamos a continuar con la segunda parte de los ejercicios que quedaban. ¿Sí? Tenemos entonces aquí, vamos a compartirles donde nos quedamos. Ya. A ver. Listo. Recuerden que nos quedamos ahí, ¿no? Quedamos en la 8. ¿Sí? Quedamos en la 8. Listo. Fíjense en el problema. Tengo calcular el valor de alfa. Tengo la gráfica, ¿no? 5 alfa menos 20 es el primer ángulo, 4 alfa menos teta y el último es alfa más teta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se puede resolver esto según las operaciones o según las propiedades que hemos visto hace un momento? ¿Qué podrías hacer aquí? ¿Qué tipo de ángulo se puede usar? ¿Qué puedo hacer? Sumar, restar, multiplicar, dividir. A ver, ¿alguna idea? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podría hacer con estos tres ángulos? Pues son tres ángulos. Multiplicar. No tanto eso. Como les decía, recuerden las propiedades anteriores. En la propiedad anterior yo le daba, en la primera propiedad que le dije, ¿no? En la propiedad del ángulo recto, del ángulo llano, del ángulo de una vuelta. Igualar a 180, ya. Está bien, hasta ahí vamos bien. Es igualar a 180. ¿Por qué igualar a 180? Porque todo esto, todo junto sería un ángulo llano, sí. Entonces, está bien, voy a igualar a 180. ¿Y qué hago con estos ángulos? ¿Qué hago con los tres ángulos para igualar a 180? Ah, Carlos ya me lo dijo, no lo he visto. Carlos me dice, sumar, sí. Ahí está, Tommy también. Sumar. Ajá. Sumar, como dice Yosuri, sumar e igualar a 180. Eso es lo completo. Entonces, sumaría los tres, como te dije. La suma de las partes me da el total. O sea, la suma de estas tres, de los tres ángulos, me debe dar 180. Porque todo está sobre un ángulo llano. Entonces, pondría 5 alfa menos 20 más el segundo, que es 4 alfa menos teta más alfa más teta es igual a 180, ¿cierto? La suma de las partes me da el total. Entonces, como yo puedo ver acá, elimino negativo y positivo teta, se van. 5 alfa, 4 alfa y el alfa me debe dar 10 alfa, ¿cierto? 10 alfa. Y hay un 20 negativo. Ese 20 negativo pasa al otro lado positivo. O sea, 180 más 20 sería 200. Y ya me dieron la respuesta ya varios. Claro, porque ese 10 que está multiplicando pasa dividiendo. 200 entre 10 es 20, ¿no? Respuesta 20. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que vimos en la propiedad anterior, ¿no? La suma de las partes me da el total. Como tú puedes ver acá, este ángulo, todo es un ángulo de 180 grados. O sea, si yo sumo los tres ángulos, sumo las tres partes, me debe dar 180 grados. Por eso sumé 5 alfa menos 20, sumé 4 alfa menos teta y sumé alfa más teta y todo igualé a 180, ¿no? Eso es la estrategia. O sea, ver si el ángulo forma 180, ver si forma 90, ver si forma 360 y simplemente sumar e igualar. Problema 9. Fíjate acá, problema 9. Calcular el valor de x si acá, bueno, aquí está incompleto y acá en la edición, cuando han editado este problema, no le ha aparecido bien el símbolo. Acá debió ser, le voy a completar, si B es bisectriz de A o C. ¿Sí? Y acá también le faltó. Y C
bueno, OC, ¿no? Acá sería OB, bueno, estoy incompleto. OB es bisectriz de AOC y OC es bisectriz de BOD. ¿Está bien? No sé si me entienden. O sea, la línea OB, donde está el punto B, es bisectriz de AOC. Partes iguales, ¿cierto? Bisectriz, dos ángulos iguales, dos medidas iguales. Y en la parte de donde está el OC, donde está el punto C, es el centro, o sea, el medio, la mitad del ángulo BOD. O sea, también son partes iguales. Entendiendo eso, dime, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo AOB, el que marqué ahorita? ¿Cuánto mediría? Si sé que el OB es bisectriz de AOC. OB es el centro de AOC. La respuesta va a ser 60, sí, pero primero vamos a completar acá. ¿Cómo o qué va o qué coloco, con qué completo el ángulo AOB en ese espacio? Nada, ninguna idea. Iría a X. ¿Por qué? ¿Por qué iría a X? Porque si me doy cuenta, acá me dice que ese, es la mitad, el OB es la mitad de AOC. Entonces el OB debe tener ángulos iguales, ¿no? XX, por la mitad que bisectriz, claro. XX, ahí está, estoy cumpliendo con la condición. Dos ángulos iguales, porque el OB es el centro, es la mitad. XX. Ahora voy al otro dato. OC también es bisectriz. Entonces, ¿qué ángulo va en esta parte aquí? Si yo sé que OC es bisectriz de BOD, nuevamente X, claro. ¿Por qué? Por la misma lógica. Si OC es bisectriz de BOD, fíjate bien dónde está BOD, debe haber ángulos iguales también, XX. Listo, ahí está, completé los ángulos. Ahora sí, utilizo la propiedad que se usó en la 8. ¿Qué se hacía? La suma de las partes es igual al total. Es decir, sumo. ¿Y todo es igual a cuánto? Todo voy a igualar a cuánto, a 180. Muy bien. Entonces, X más X más X. Acá podemos sumar de frente. Ahí luego ya lo puso yo, ¿no? 3, Tommy lo puso 3X es igual a 180. Sí. De frente nada más 3X es igual a 180, la suma de las partes. El 3 pasa dividiendo. 180 entre 3 es 60, ¿no? Lo que decía su compañero de la respuesta. La D. Sí, ¿se entiende? Hemos completado los ángulos que me faltaban porque acá me indican que son bisectrices. Entonces puedo completar con los ángulos X para que tengan medidas iguales. Y simplemente la propiedad, ¿no? Sumar todo, igualar. Problema 10. Calcular el ángulo alfa. Ahí podemos ver en el gráfico dónde está el alfa. Miren, el alfa está a la mano izquierda. A la mano derecha veo dos ángulos con puntitos. ¿Qué me indica eso? Que hay una bisectriz, ¿sí? Si hay dos ángulos iguales, quiere decir que esa recta que está en el medio de esos ángulos iguales es una bisectriz. Ya, entonces son dos medidas iguales, hay dos puntitos. Y también veo la medida de 130, ¿sí? 130. Ya está, ya tengo la gráfica, ya lo entiendo, dónde está en cada medida. Ahora me piden calcular alfa. Bien. ¿Por dónde podría comenzar? A ver, ¿cómo podría calcular alfa? ¿Qué se puede hacer aquí? Sumar todo a 360, ya. Sí, puede ser una opción, es cierto, puedo hacer esa. Pero el problema de 360 acá es que no está completo, ¿sí? O sea, la idea que me plantean está bien, está perfecta, ¿no? Porque si yo veo todo está alrededor de un punto y me puede sumar 360, correcto, está bien. Pero para eso tienes que tener los ángulos completos. Como en el caso anterior, ¿no? Tuviste que completé ángulos y ahí recién sumé e igualé a 180, como en el caso anterior, ¿no? Entonces debo tener los ángulos completos. Ahí me falta, ¿no? Ahí me falta un ángulo en la parte inferior izquierda. Me está faltando. Entonces todavía no puedo aplicar esa estrategia de sumar 360 porque me está faltando. ¿Está bien? Entonces habría que completar el ángulo que falta y ahí recién aplicar lo que usted me dice. ¿Sí? Entonces estamos por ahí, relativamente estamos bien.
Pero el primer paso entonces es completar ángulos. Mira, te ayudo. Yo puedo completar cuánto mide este ángulo. ¿Sí? Yo puedo saber cuánto mide ese ángulo. Ese ángulo de puntito. A simple vista lo puedo, así nomás, por lógica lo puedo sacar. ¿Sí? Observa bien la imagen. ¿Cuánto mide ese ángulo que marqué? 45. Ya, pero no es 90, ¿no? Como tú ves, es medio inclinado, ¿no? Aunque a veces la gráfica te engaña, aunque a veces cuando te ponen acá la gráfica te puede engañar y puede parecer 90 y 45, 45. Si es 50, ¿por qué es 50? A ver, dime. ¿Por qué es 50? Tiene que completar, ya. ¿Qué cosa voy a completar? Sí, es cierto, estamos bien, vamos bien, sí, tiene que completar. Es 50, ¿sí? ¿Por qué sería 50? ¿Quién estamos completando? Para completar 180, ajá, para completar 180. ¿Y dónde? Me dirán algunos, ¿dónde está, profesor, el 180? Ya, está en la recta que está inclinada. Es decir, esta recta que está aquí, en el lado izquierdo, me debe sumar 180, el ángulo llano, ajá. Es decir, 130 tengo, por tanto, ese espacio debe ser 50. Porque 130 que tengo hasta ese punto, con 50, ahí están los 180 del ángulo llano. El ángulo llano que está así de arriba hacia abajo, ¿no? En esa marca que te he puesto de color naranja. ¿Se entiende, no? Por eso ese ángulo vale 50. Entonces, concluyo. Ese puntito, ese ángulo que está marcado con puntito, vale 50. Entonces, dime, ¿cuánto vale este ángulo? Este que estoy pintando. ¿Cuánto valdría ese ángulo? Claro, por lógica, también vale 50, porque te dije hace un momento, ¿no? Esos puntitos me indican que son ángulos iguales. O sea, tienen la misma medida. Entonces, esto también vale 50. Ya está, mira, ya estamos llenando más ángulos. Ya hay, a partir de ahí ya tengo una solución ya. Alfa vale 80, es cierto. ¿Por qué? A ver, mira. Sobre esta recta, ¿sí? Sobre esa recta que estoy marcándole, no voy a marcar nuevamente. Vamos a marcarlo otra vez, ahí está. También es 180, ¿no? Sobre esa recta que marqué acá al final, de lado a lado, todo ese ángulo me debe sumar 180. Entonces, quiere decir que según propiedad, alfa más 50 más 50, ¿sí? Lo que está encima de esa recta, los tres ángulos que están encima de esa recta, me deben sumar 180. 50 más 50 es 100. Y 100 pasa restando 80. O también lo que dice, lo que dijeron hace un momento, ¿no? Los 360. También podríamos aplicar la propiedad de 360, ¿sí? ¿Cómo? Completando aquel ángulo. ¿Y cuánto me diría ese ángulo? A ver, si quisiera aplicar la propiedad de 360, ¿cuánto me diría este ángulo debajo? ¿Sí? Importante, porque esa propiedad también puede utilizarse más adelante. 100, ajá, sí, correcto. ¿Por qué 100? Porque ángulos opuestos son iguales. El opuesto, el ángulo marcado es 50 y 50. Y 50 y 50 es 100. ¿Sí? Ahí está, mira. Entonces también podríamos aplicar la propiedad de 360. Alfa más 50 más 50 más este ángulo que también sería alfa, porque 130 se divide, a ver, 50, 50, esto es 80, ¿no? 80, disculpen, este sería 80, 50, 50, 100 y con 80, 180, más 100 y más alfa, me daría los 360, ¿no? Y listo, ahí podría aplicar también la propiedad que le decía. Listo, resuelto. Clave C. Muy bien. Vamos bien, ¿no? Cualquier duda me la escriben ahí, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Esta está fácil. Ya lo expliqué al inicio de la sesión. Calcular X. En la 11. Está sencilla en la 11. No, sí, lo expliqué hace un momento. Ajá, 90. Sí, 90. Lo expliqué, ¿se acuerdan?
Al inicio de la sesión le explicaba, ¿no? Dos ángulos adyacentes suplementarios. Ahí están los ángulos suplementarios. Bisectriz M, bisectriz N. Sí, ahí están bisectrices. Entonces los ángulos que forman la bisectriz es 90, ¿no? 180 entre 2. Ajá, la mitad de 180. Listo, mira, qué fácil. En segundos nada más ya resolviste el problema. 90, nada más. Listo, ¿no? Es lo que expliqué al inicio, ¿cierto? Si es 180, marco bisectrices, la mitad, ¿no? La mitad 90. Ya está. 12. En un punto de una recta y en un mismo semiplano se han formado 4 ángulos. Si las medidas están en progresión aritmética, cuya razón es 6, ¿cuánto mide el ángulo mayor? Ya, vamos a ver. En un punto, ¿sí? En un mismo semiplano. Dibujamos eso. En un mismo punto, vamos a poner el punto central. ¿Cuántos ángulos son? Se han formado 4 ángulos. Ya, vamos a formar 4 ángulos. El centro, un punto central, un ángulo, 2 ángulos, 3 y 4. ¿Sí? Ahí está, 1, 2, 3, 4 ángulos. ¿Sí? Tengo 4 ángulos. Ya está, 4 ángulos. Las medidas están en progresión aritmética cuya razón es 6. O sea, la medida de estos 4 ángulos están en progresión aritmética. ¿Sabes qué es progresión aritmética? ¿Te acuerdas de eso? Progresión aritmética es cuando hay una secuencia de números, ¿sí? Secuencia de números, siempre sumando una misma razón. En este caso la razón es 6. No, supongamos, a ver, que el primer ángulo sea 10. El segundo ángulo sería 16. ¿No? Porque la razón es 6. Ajá, 16. ¿Y cuál sería el siguiente ángulo después de 16? Si va en razón de 6 en 6. 22. Y así. ¿Se entiende, no? Progresión aritmética es que siempre va sumando un mismo número. Si el primer ángulo es 10, el segundo es 16, el tercero es 22, el que sigue es 28 y así, ¿no? Siempre de 6 en 6. Eso es progresión aritmética. Aquí también la razón. Pero el problema es que no tengo el primer ángulo. ¿Qué le pongo si no conozco un número? X. X. ¿Quién sería el segundo ángulo entonces? Pero dice que razón es 6, recuerda eso. Como el ejemplo te puse, ¿no? Si es 10 el primero, el segundo sería 16. Ajá, X más 6. Muy bien, Rocío. X más 6. Porque siempre la razón es que va sumando 6 para este caso. Entonces, ¿cuánto me diría el tercero? Muy bien, X más 12. Recuerda que está aumentando de 6 en 6. ¿Y cuánto me diría el último, el cuarto ángulo? X más 18. ¿Se entiende, no? El primer ángulo es X y poco a poco va aumentando de 6 en 6 porque están en progresión aritmética cuya razón es 6. Y listo, lo que explicamos hace un rato. La suma de las partes es igual al total. Me decía, al sumar los 4 ángulos, X más 6. ¿A qué voy a igualar? X más 12. A 180, correcto. Y X más 18. Todo es igual a 180, ¿no? X, bueno, son 4X. Ya, 4X. 6 más 12, 18. Y 18 y 18, 36. Igual 180. El 36 pasa restando, ¿no? ¿Cuánto es 180 menos 36? Porque como es positivo, pasa negativo. 144. Y ese 4 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Cuánto es? 36. ¿Cierto? Listo. ¿Cuál es la respuesta? Clave. Ajá, ahí está. Muy bien. Jazmín la hizo. Carlos también. Sale 54. Sí, pues 54 sale. No es la C. Tengan cuidado. Como le dije en clase anteriores. Lean la pregunta.
¿cierto? 36 es el X. Muy bien, Carlos. Piden el ángulo mayor. El mayor no es el X. El mayor es este de acá. X más 18, ¿no? O sea, X que vale 36 más 18, 54. Listo. Eso es, ¿no? Ten cuidado. Ahí ya habías caído ya. Entonces, hay que leer la pregunta, ¿no? No simplemente terminar ahí. Listo, ya tenemos respuesta 54. Bien. Pasamos. Problema 13. Se tienen 4 ángulos consecutivos. AOP, POQ, QR, ROB. Son 4. Y dice AOB es un ángulo recto. ¿Sí? Mira, a ver, vemos la secuencia. A ver, dice, los ángulos consecutivos son AOP. O sea, va a haber dibujado un ángulo AOP. Ahí nomás seguidito POQ. Luego seguido nada más QR. Y termina con ROB. Si me doy cuenta, la primera letra de estos ángulos va a ser el lado A o A. Y va a terminar en OB. ¿Sí? Los 4 ángulos van a estar juntos. Y el dato después me dice que AOB es un ángulo recto. A ver, para que se entienda. Ángulo recto. Ponemos el cuadrito de 90 grados. ¿Sí? Ahí está, ángulo recto. Pero son 4 ángulos. AOP, POQ. ¿No? Ahí está. Este sería entonces el AOP. Luego el POQ. QOR y ROB. ¿Se entiende? ¿Sí? Así va a ser entonces, ¿no? Ahí está la distribución, todos formando un ángulo recto. Ya. Ahora me dicen más datos, hay más datos. De tal modo que el ángulo, ese símbolo es ángulo AOP es igual a 2x más 1. Ah, ya me dan que esto mide 2x más 1. Vamos a ponerlo acá. 2x más 1. Esa es la medida del ángulo. El ángulo POQ es 3x. Aquí es 3x. El ángulo QR es 3x menos 4. Acá es 3x menos 4. Y el último ángulo RB mide 7x menos 2. 7x menos 2. Hallar POR. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Cuál sería la estrategia aquí? ¿Qué podríamos hacer para resolver este caso? Sumar. Sumar e igualar a ¿qué? ¿A 180? A 90. Ajá. Sumar e igualar a 90. ¿Por qué 90? Porque está el cuadro. Ese cuadrito que vemos acá es un ángulo recto. Eso es 90 grados. Ya no es 180, porque no es un ángulo llano. Es un ángulo recto. Sumamos las partes, ¿no? Los 4 ángulos. 2x más 1 sumado con 3x sumado con 3x menos 4 sumado con 7x menos 2, todo es igual a 90 grados. Listo, ya está. Sumamos, igualamos a 90. A ver, ¿cuántas x tengo? 2x, 3x, 3x y 7x, ¿no? ¿Cuánto me sumarían? 2x, 3x, 5x, 5x más 3x es 8x y 8x más 7x es 15x. A ver los números. Más 1, menos 4 y menos 2. Más 1, menos 4 y menos 2. ¿Cuánto sería? Menos 5, ¿no? Menos 5. Es igual a 90. ¿Qué más? El 5 que es negativo pasa positivo. Es decir, 15x es igual. El 5 pasa positivo. 95. ¿Sí?
Y luego, finalmente, el 15 pasa dividiendo. A ver, por favor, hágame la división. ¿Cuánto sale? X es igual a ¿cuánto? Sale en decimal, ¿no? Ya, sale en decimal. 6.3. ¿Sale exacto? En fracción. 3 de 3. Ya, bueno, dejamos en fracción nada más, ya. 19 tercios, dice acá, ¿no? 19 tercios nada más, ¿no? Mejor en fracción, porque creo que el decimal sale 3, 3, 3, 3, ¿no? Entonces, mejor así, dejarlo así nada más. 19 tercios. ¿Sí? Ya. Pero no hay clave. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay clave? Ajá, te pide el ángulo POR. ¿Está bien? No acá no termina en X, te piden el ángulo POR. Ya, entonces, ¿cómo sacamos el ángulo POR? Si nos damos cuenta, el ángulo POR, a ver, ¿dónde estaba POR? POR es la suma de esos dos, ¿cierto? POR es la suma de esos dos. Ya. Primero tenemos que sacar el ángulo POQ. ¿Cuánto vale POQ? O sea, 3x. 3 multiplicado por 19 tercios. Para que se entienda. El primer ángulo 3x sería 3 multiplicado a 19 por 3, ¿cierto? 3 con 3 se va, o sea quedaría 19 nada más. Y el otro ángulo es lo mismo, solamente que restado con 4. 3x menos 4. 3x ya vimos que sale 19. Y restado con 4 sería 15. ¿Cierto? Y me piden la suma de estos dos. 19 más 15, 34. Clave A. Clave A. ¿Está bien? Listo, ¿no? Claro, porque como está multiplicado por la fracción, el 3 de abajo se va a eliminar. Como lo estoy poniendo ahí en la resolución, el 3 se elimina y queda simplemente 19. 19 nada más, ¿no? Y como el segundo ángulo le restan 4, 19 menos 4 es 15. ¿Sí? Y ya está, la suma de los dos, 19 y 15, es 34. Listo. Ya tenemos entonces la solución para ese problema. Número 14. Dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B y B o C, solamente son dos, donde A o C es 102. Se traza la bisectriz del ángulo A o B. Hallar la medida del ángulo B o C. A ver, vamos a dibujarlo para entenderlo bien, ¿ya? Dice, hay un ángulo A o B y hay un ángulo B o C. ¿Ya? Acá no me dicen en ningún momento que forma un ángulo llano, no lo dice. No me dice que forma un ángulo recto, aunque tampoco no lo puedo dibujar como en el caso anterior. Pero sí me dice que el ángulo es 102. ¿Sí? Ese 102 quiere decir entonces que el ángulo es obtuso. Más que 90, pero no llega a ser llano, menos de 180. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo haría? Vamos a dibujarlo de esta manera. Ahí está, un ángulo obtuso. Y tengo, a ver, vamos a ponerle por aquí vamos a ponerle, ¿ya? Ahí está. Algo así sería, ¿no? El ángulo A o B, este sería A o B y este sería B o C. Ahí está. Y me dan que el ángulo AOC es 102. O sea, todo. ¿Ya? Todo el ángulo mide 102. Vamos a ponerlo ahí como dato. Todo esto mide 102. Vamos a ponerlo acá abajo para no tapar nada en la resolución. Todo eso mide 102. ¿Sí? 102 grados. Luego, ¿qué más hay como dato? Se traza la bisectriz A o B.
bisectriz AOB. A ver, vamos a marcar una bisectriz en el ángulo AOB. Es decir, entonces la bisectriz sería por aquí, ¿cierto? Ya está. Bisectriz, dos ángulos iguales, ¿no? O sea que este ángulo que está aquí, ¿vale?, es igual al ángulo que está aquí. Esas dos marcas son iguales, ¿cierto? Esos dos ángulos miden igual. Así como el caso anterior, ¿te acuerdas? Puntitos había, ¿no? Puntitos que indicaban que eran ángulos iguales. ¿Y qué más me dice? A ver, hallar la medida del ángulo BOC. Ah, hay que poner la X. Vamos a ver. Hallar la medida del ángulo BOC. O sea, esto de aquí. Esto va a ser X. BOC. Y el dato es BOC menos MOB es igual a 36. Ya, pero no hay ningún M. Bueno, por suposición, ¿no? Sería el de acá, ¿no? La bisectriz. No me lo dicen, pero es el único punto que no está completo con su letra. Debe ser el de la bisectriz o M. Listo. Ya está. Ese es el planteamiento. Entonces, vamos a reemplazar con lo que tengo. ¿Está bien? Primero, voy a reemplazar esto de aquí. ¿Cuánto vale BOC? Para plantear mi ecuación según el último dato. ¿Cuánto vale BOC? Según mi esquema, mi gráfico. ¿Dónde está la medida BOC? X, ¿no? Ajá, X, claro. El BOC es X. X. Menos. ¿Cuánto vale MOB? Fíjense la gráfica. MOB es un ángulo de la bisectriz, ¿no? El punto morado que he marcado. ¿Cuánto le pondría para MOB? Si vemos que es el punto morado. Recuerda que el ángulo que he marcado por la bisectriz es la mitad, ¿no? Ese punto morado es la mitad del ángulo AOB. Entonces, en primer lugar, voy a calcular cuánto vale AOB. O sea, cuánto valía el ángulo AOB antes de ser dividido en dos. ¿Está bien? ¿Cuánto vale este ángulo antes de haber sido dividido en dos partes? Recuerda que todo el ángulo vale 102. Entonces, ¿cuánto vale AOB? ¿Cuánto valdría AOB? No hay una medida exacta en realidad para AOB. O sea, si todo vale 102 y BOC es X, AOB, ¿cuánto valdría? No valen X. O sea, no sería XXX. Había un caso anterior sí porque había doble bisectriz, ¿no? Ahí sí sería XXXX, ¿no? Pero ahí no vale XXX. ¿Cómo saldría? A ver, o sea, ¿cuánto valdría ese ángulo que pinté de amarillo? ¿Cuánto valdría? Si yo sé que todo vale 102 y aquí abajito BOC vale X. ¿Cuánto valdría el AOB? ¿Se entiende? Creo que no se entiende, ¿no? Ajá, ahí está. Jasmine sí lo hizo. Sí, es eso. 102 menos X. O sea, si todo vale 102, si todo eso vale 102, todo este ángulo, o pintarlo siendo completo, todo el ángulo vale 102, todo ese ángulo es completo, todo vale 102, y tengo que la parte inferior vale X, quiere decir que el de arriba es la resta de esos dos, ¿no? Es decir, que ese ángulo AOB es 102 menos X. ¿Está bien? Sí, porque es la resta, ¿no? La resta de estos dos de abajo. ¿Se entiende? Para calcular el ángulo que falta, se calcula restando el total menos el ángulo que está abajo, que es el X, ¿no? Por eso arriba es 102 menos X. ¿Sí? Ahora, mira, hemos calculado cuánto vale el ángulo AOB, que es total 102 menos X. Pero ha sido dividido por una bisectriz. Y justamente lo que quiero saber, MOB. MOB solamente es un ángulo de la bisectriz. Quiere decir que ese ángulo que he pintado de amarillo, 102 menos X, lo debo dividir en partes iguales. ¿Cuánto valdría el ángulo MOB? Que es la mitad de ese ángulo que está a 102 menos X. ¿Cuánto valdría entonces la mitad? La mitad del ángulo que hemos calculado.
51 menos x medios. Claro, la mitad de los dos. Es la mitad de 102 menos x. La mitad de 102 es 51, es cierto. Vamos a poner entre paréntesis. 51. Y la mitad de x es x medios. 51 menos x medios. Igual, baja el 36, o no cambia. ¿Se entiende qué he hecho? He reemplazado en el último dato que me están dando, ¿no? El B o C vale X. El M o B lo hemos calculado hace un momento con la gráfica, que vale 51 menos X medios. Igual 36 que está bajando, ¿no? Y ya tenemos planteado la ecuación. El menos que está afuera va a afectar a lo que está dentro. Entonces sería menos 51, menos por menos, más X medios es igual a 36. ¿Sí? Luego sumamos las variables. X más X medios, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es X más X medios? Se puede hacer por aspa, ¿no? Abajo del X hay 1. Se puede aplicar ahí multiplicación en aspa. Como hemos visto ahí en clases anteriores cuando trabajamos lo que es fracciones, ¿no? Entonces, X más X medios sería 3X medios. ¿Sí? 3X medios. El 51, que es negativo, pasa positivo. Entonces 36 con positivo 51 es una suma. 36 más 51. 87. Claro. Listo. Y finalmente, para culminar, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando. O sea, 87 por 2. Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, el 87 multiplica por 2 y el resultado divides entre 3. ¿Sí? ¿Cuánto sería la respuesta final? 174 entre 3, 58. Ajá, listo. Entonces, finalmente, X es igual a 58, ¿no? Porque estamos multiplicando por 2 y luego ese resultado dividimos entre 3. Clave E. Sí, porque te piden la X, ¿no? Te piden B o C, calcular B o C, o sea, te piden la X. 58 es la respuesta final. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya está. Y finalmente vamos con la última, la 15. ¿Ya? A ver, para terminar acá. A o B, B o C, C o D, D o E y E o F. Esos son varios. 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. Son consecutivos y A o F es llano. Ya me dan el dato que todo es un ángulo llano. Lo voy a dibujar sobre el ángulo llano. A ver, vamos a dibujarlo. Ángulo llano. Todo sobre un ángulo llano. Y además tengo que 5 ángulos, ¿no? 5 ángulos que parten del centro. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5 ángulos, ¿ya? Me dicen que son el ángulo A, luego está el B, el C, el D, el E y el F. Y acá está el centro de ese lobo. Ya, luego dice AOF es llano, ahí te lo puse, un ángulo llano. Biseca AOC, ahí también le está faltando, ahí está incompleto, ¿ya? Este problema está incompleto, voy a completar los datos. Ahí donde dice biseca AOC es el B, o sea, B, esta letra B, está bisecando. ¿Qué es bisecar? Que es una bisectriz, ¿ya? Entonces, como B es bisectriz de AOC, esto es alfa y esto es alfa, ¿no? Dos ángulos iguales, ¿cierto? Dos marcas iguales. También lo voy a poner acá B. El rayo B, ¿no? La flecha B. Ajá. Medidas iguales. Luego dice, acá también te falta algo, ya. D o F. Acá debería ser E, ¿no? El rayo OB, la bisectriz E, biseca D o F. O sea, acá también son partes iguales. Acá sería, vamos a darle beta. Beta. Acá también beta.
Dos ángulos iguales, beta, beta. Ya está. Y BOE mide 112. BOE mide 112. Vamos a poner acá la medida. BOE, esto mide 112. Hallar la medida COD, la del medio. Esta. X. ¿Sí? Ahí está, mira. Los ángulos iguales alfa, alfa, acá también beta, beta. Todo lo de arriba, no todo completo, sino lo de arriba, desde B hasta E, mide 112. Y me piden lo del medio, ¿no? El COD, ahí le puse X. Primera propiedad, la suma de las partes, en este caso, la suma de todo es 180, pero no todo, ¿cierto? No todo voy a sumar 180. ¿Quién nada más voy a sumar e igualar a 180? Porque acá el 112 está abarcando varios ángulos, entonces no podría sumar que todo me suma 180. ¿Quién podría sumar para 180? A ver. El alfa, alfa. ¿Más quién? Más beta, sí, más beta. ¿Quién más? Más beta. Y 112. Sí, me conviene. Mira, lo que dice también es cierto. Me conviene sumar, ¿qué cosa? Este alfa. Aquí, este alfa. El 112, porque ya me abarca varios a la vez, 112. Y finalmente el beta que está al final. Tres cosas nada más, ¿cierto? Porque el alfa, X y beta que están en el medio ya están contenidos dentro del 112. ¿Está bien? Entonces no es necesario repetirlo otra vez. ¿Está bien? El dato que me daban por ahí, que me dio, había un dato más que me está dando, creo. Del 112. Igual al 112. Sí, eso vamos a hacer en la segunda parte. Sí, Edgar, vamos a igualar a 112 en la siguiente ecuación. La primera es sumar esto de aquí. Alfa más 112 y más beta es igual a 180, ¿no? El 112 pasa restando, entonces ¿cuánto me suma alfa más beta? 180 menos 12, 68. Listo, ya sé que alfa y beta me suman 68. Vamos a lo que decía Edgar. Igualar a 112, ¿no? O es igual a 112, ¿ya? ¿Quién es igual a 112? ¿Quiénes sumo y me salen igual a 112? Alfa. Más beta y más x. Alfa más beta y más x. Ordenándolo, ¿no? Porque podría ser alfa más x más beta, es lo mismo. Es igual a 112, ¿cierto? Por la gráfica yo veo que esos tres me suman 112. Pero ya sé por dato que alfa y beta me suman 68. Acá lo dice, ¿no? Ya resolvimos en un momento. Alfa más beta es 68. Es decir que estos dos ya me suman 68. Entonces ya puedo calcular cuánto vale x. El 68 que está sumando pasa restando. Es positivo, pasa negativo. ¿Cuánta es la respuesta? 44. Clave A. ¿Sí? Listo. Entonces esa sería la forma de resolver estos problemas, ¿ya? Esto es todo por hoy. Tengan buenas noches y cuídense, ¿ya? Gracias por su asistencia. Te voy a marcar la asistencia también. Gracias. Nos vemos.